Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera charla gratuita que iniciamos en esta página web. Yo soy agente FIFA, donde va a hablar el doctor Cristian Morales, un especializado en Derecho Deportivo, es ecuatoriano, trabaja en el estudio jurídico Atlas y Gadeiro, un prestigioso estudio jurídico en Ecuador. Hoy nos va a dar la charla gratuita y va a ser el encargado de brindar estas 14 clases donde vamos a arrancar con el curso. La idea de esta charla es un poco eh, que sepan de qué se trata esto, de qué se trata el curso que vamos a dar, hacia dónde apuntamos, los reglamentos que vamos a hacer, los que vamos a estudiar, y la importancia del rol del agente FIFA dentro del mundo del fútbol. Así que, sin más preámbulos, Cristian, eh, te, eh, te presento y puedes arrancar cuando quieras. Gracias, Pablo, y gracias a todos los que nos acompañan en esta primera clase gratuita. Efectivamente, como lo mencionaba Pablo, este portal soyagentefifa.com pues está por iniciar para brindar un nuevo curso para los que quieren ser aspirantes a representantes de agentes. Y dada la circunstancia de que apenas el 20 a 30% de los que rinden examen lo aprueban, creo que es importante tomar en cuenta que la capacitación previa a rendir un examen es la forma más segura de poder, de alguna manera, acercarte a la oportunidad de obtener una licencia de agente FIFA, como tanto lo mencionábamos, ¿no? Pero más allá de obtener una licencia de agente FIFA, que es el objetivo de la mayoría de ustedes como estudiantes o como aspirantes en este caso, hay que tomar en cuenta que hay varios reglamentos de la propia FIFA que son los que te brindan el conocimiento para aprobar el examen y luego para ejercer oficialmente la actividad de agente FIFA, como lo mencionaba Pablo, ¿no? De tal manera que en pantalla tenemos un documento supremamente importante para este tipo de cursos o de capacitaciones, que es el propio reglamento de agentes FIFA, el cual nos habla de manera muy especificada sobre cuál es el procedimiento para convertirse en un agente FIFA, cuál es el procedimiento o cómo ejercer la actividad después de haber obtenido la licencia de agente FIFA y en la práctica cómo está normada la actividad como tal. Y vemos que de manera general este reglamento tan importante, denominado Reglamento de la FIFA sobre agentes de fútbol, empieza justamente especificando cómo es el procedimiento para aquello, ¿no? Vamos a ver entre las definiciones qué es un agente FIFA en el curso, pero primeramente vamos a ver cuáles son los objetivos de la FIFA dentro de esta capacitación que vamos a brindar. Vamos a tomar en cuenta que los objetivos de manera general de FIFA es proteger la estabilidad de los clubes, incentivar el desarrollo de jugadores jóvenes, promover el fútbol infanto-juvenil o el fútbol formativo, como lo menciona en este artículo primero literal D, el equilibrio competitivo, mantenerlo en conservación, es decir, mantener un equilibrio competitivo que permita a los chicos llegar a un equilibrio en el cual la alta competencia les permita vivir del fútbol y garantizar de manera regular que haya competiciones justamente sobre las cuales puedan participar estos menores para generar un poco de competitividad con respecto a los otros chicos que se encuentren formando y que también permitan un poco ejercer la actividad de futbolista, precisamente para que una vez que tenga un agente, este agente se termine de explotar su carrera para poderlos beneficiar deportiva y económicamente, ¿no? Básicamente este reglamento en el cual vamos a profundizar en el curso establece cómo es el procedimiento para convertirse en agente de fútbol, como vemos en pantalla, que es justamente la parte primicia o inicial de este curso, ya que convertirse en agente de fútbol es un paso sencillo si es que tienes el conocimiento para poder aprobar el examen, ¿no? Vamos a tomar en cuenta que este curso te vamos a verificar que cumplas tú como aspirante con los requisitos de elegibilidad de FIFA, precisamente para que tú como aspirante puedas darte cuenta con la debida anticipación si cumples o no los requisitos mínimos para postularte para el examen, como hablábamos recientemente, ¿no? Normalmente los requisitos son muy básicos, creo que la mayoría de nosotros podría cumplir con aquellos, pero principalmente hay un par que hay que tomar en cuenta, que es no tener intereses
en otras academias de fútbol o en academias de fútbol o no tener intereses en otras agencias, es decir, ser absolutamente independiente de alguna manera para poder rendir el examen, no haber facilitado información falsa de alguna manera que induzca a un error a FIFA a otorgarte o a concederte la oportunidad de rendir el examen cuando no eras una persona apta de alguna manera para rendirlo, precisamente porque de pronto tenías algún conflicto de intereses o tenías alguna información que no permitía tu incorporación al examen, como lo habíamos visto, ¿no? Es decir, no haber sido condenado por delitos, no haber sido suspendido de manera sancionatoria por alguna federación, alguna liga de tu país, por alguna infracción deportiva o no deportiva, y precisamente no haber tenido o ejercido la actividad de agente en los 24 meses anteriores a rendir el examen, y eso es fácilmente comprobable, pues muchas ocasiones esa información es casi que pública, googleando el nombre de una persona, ¿no? El curso se va a profundizar estableciendo cuál es el procedimiento del examen en el cual se va a tomar el 18 de junio, tomando en cuenta que este curso es del 2 de junio hasta el 17, es decir, este curso termina un día antes de rendir el examen, es la forma más fresca de ir directo a rendirlo y aprobarlo, precisamente por la facilidad que estamos brindando. Es un curso intensivo, 2 horas al día, de lunes a sábado a las 7 p.m. hora argentina, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Básicamente el procedimiento del examen es que hay un examen por año a partir de este 2025. En 2023 y en 2024 hubo hasta 2 exámenes por año, lo cual hay que tomar en cuenta que esta oportunidad es única y si no, tendrías que esperar hasta el 2026, básicamente, y tomar en cuenta que la cuota de examen se abona una vez que apruebas el examen. Ya hay una cuota mínima a pagar, obviamente, para rendir el examen, pero la cuota fuerte, la cuota importante es únicamente si lo apruebas. Así que la inversión en el curso y en inscribirte al examen no es tan fuerte como económicamente lo era hasta el examen de octubre o noviembre de 2024, que fue el último, tomando en cuenta, ¿no? Básicamente es eso. ¿Qué sucede o cómo se conceden las licencias una vez que ya has rendido el examen y aprobado porque has obtenido el conocimiento por medio de este curso? Básicamente es que las licencias se le otorgan a personas físicas, es decir, a seres humanos. No se otorgan las licencias a empresas, a compañías o a agencias. Es decir, el que trabaja en una agencia y es tu oportunidad laboral de incorporarte a una es porque tiene una licencia de agente FIFA. No se puede trabajar por una agencia sin una licencia porque se arriesga a ser sancionado por FIFA o por la federación de tu país si es que se toma en cuenta de que hay un funcionario ejerciendo como agente dentro de una agencia que no posee la licencia, ¿no? FIFA te pide básicamente que cuando ya obtienes tu licencia oficialmente no dejes de estudiar, sino que al contrario te mantengas en una capacitación permanente. Ese tipo de capacitación permanente, la FIFA lo llama desarrollo profesional continuo, el famoso DPC que vemos en el portal de agentes muchas veces. Ese requisito de desarrollo profesional continuo permite a los aspirantes a agentes, que ya son agentes en este caso, permite mantener una actualización constante sobre tu conocimiento con respecto a 4 temas que son supremamente importantes para un agente. Principalmente la transferencia de jugadores, por supuesto, pero también relacionados a menores de edad, a fútbol femenino, a fútbol infanto juvenil y de manera general las normas básicas de convivencia, de conducta ética o disciplinaria que tienes que mantener siendo un agente FIFA ya oficialmente con una licencia otorgada, ¿no? Pero ¿qué sucede justamente si pasa lo contrario? Es decir, si no aprovechas el conocimiento gratuito que te brinda FIFA por medio de su desarrollo profesional continuo o no mantienes una conducta ética acorde a lo que FIFA espera de ti como un agente con licencia otorgada, se aplicará una suspensión o anulación incluso de tu licencia en el sentido de que la suspensión es temporal por una fracción de tiempo, mientras que la anulación o revocatoria completa de tu licencia es de manera definitiva. Entonces hay que conocer bien qué podemos y qué no podemos hacer para evitar tener una revocatoria, sea temporal o definitiva de licencia, lo cual implicaría que suspendas obligatoriamente tu actividad de ejercer como agente en vista de que has sido sancionado eventualmente por FIFA por no conocer lo que te permite y te prohíbe este reglamento, ¿no? Es un poco el contexto inicial de este primer módulo del reglamento de agentes, ¿no? Una vez que, insisto, ya has obtenido tu licencia de agente, has adquirido el conocimiento, has aprobado el examen, tienes que tomar en cuenta este módulo 3 que es
cómo ejercer oficialmente como un agente de fútbol, ¿no? Básicamente, el ejercicio de la actividad como agente de fútbol implica de que, como te dice este artículo 11, solo los agentes de fútbol pueden prestar servicios de representación. Y por supuesto que para ser un agente de fútbol, previamente tienes que haber aprobado el curso o el examen, en este caso, precisamente para que puedas llevar adelante tu actividad, ¿no? Los agentes de fútbol sí pueden ejercer una actividad por medio de una agencia, pero son responsables de la actividad a título personal porque tienen su licencia propia y para trabajar en una agencia tienes que obligatoriamente tener la licencia, ¿no? Si tú tienes funcionarios, empleados o trabajadores de tu agencia que no tienen la licencia y que cometen una infracción, el responsable es el titular de la licencia de esa agencia que engloba varios o múltiples funcionarios o empleados, ¿no? Es un poco el contexto de cómo ella es en la práctica el ejercicio de ser agente de fútbol, como lo hemos mencionado previamente, ¿no? Básicamente, los agentes no pueden tener intereses en varios aspectos del fútbol más allá de la propia representación. No pueden tener intereses en sus clientes más allá de lo establecido en el contrato de representación que ya tengan. No pueden estar expuestos a incumplir los requisitos de elegibilidad que hablábamos hace minutos atrás y tampoco pueden ser propietarios de derechos de terceros, es decir, no pueden ser beneficiarios de traspasos en los cuales no están involucrados como agentes y tampoco que sean beneficiarios o inversores económicos de esas transferencias, peor aún si no son agentes participantes de la misma. Estos criterios o estos aspectos los vamos a ampliar dentro del curso, evidentemente, y lo que implica aquello es justamente que profundicemos en el conocimiento de la normativa para que cuando rindamos el examen no tengamos muy claros los aspectos, sino al contrario, vayamos firmes y seguros a rendirlo y tengamos una alta tasa de aprobación como la mayoría de los que han tomado este curso previamente, ¿no? Como veíamos un poco, una vez que tú suscribes un contrato de representación con tu cliente, esa firma de ese contrato tiene que registrarse ante el órgano competente, que lo vamos a ver en el curso ante quién lo tienes que registrar, evidentemente, y puedes oficialmente brindarle servicios de representación a ese cliente con quien ya mantienes un contrato oficialmente firmado y solemnizado en un registro ante, sea la federación de tu país, ante la FIFA o ante quien corresponda, evidentemente, ¿no? Estos contratos de representación, como hemos hablado, pueden tener una duración máxima. El plazo máximo lo vamos a ver dentro del curso, pero de manera general ya conocen ustedes que son de 2 años. Pero vamos a ver que hay ciertos tipos de contratos de representación que tienen un plazo indefinido, es decir, no están limitados a 2 años su duración. Y es un concepto que también, evidentemente, pues vamos a ampliar dentro del curso para que todos puedan tener en cuenta que el plazo no es limitante a 2 años en ciertas circunstancias precisas como las vamos a ver, ¿no? Básicamente es cómo funciona el tema de los plazos dentro de los contratos de representación, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer un agente una vez que ya oficialmente está elaborando, está ejerciendo esta actividad? Tiene que tener máximo un solo contrato de representación con su cliente, es decir, no puede haber doble contrato de representación. Vamos a ver que en algunas ocasiones puede considerarse que es hasta tentatorio tener dobles contratos por ciertas limitaciones económicas que la FIFA impone a los agentes, pero es una infracción deportiva que debemos tomar en cuenta los riesgos que eventualmente implique tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Vamos a ver dentro del curso también cuáles son los aspectos mínimos o los criterios mínimos que tiene que tener un contrato de representación para ser considerado un contrato válido, sea por FIFA o por la federación de cada uno de nuestros países. Y vamos a tomar en cuenta que mínimo tiene que establecerse dentro de un contrato la duración del propio contrato, los honorarios que vamos a cobrar como agentes de fútbol. Vamos a ver que tenemos una limitante en el artículo 15. ¿Cuáles son los servicios contratados naturalmente por medio de ese contrato? La firma y la identidad de las partes. Es decir, tenemos que estar bien claro quiénes somos, qué es lo que firmamos, cuáles son los servicios que vamos a brindar, cuáles son los honorarios y la duración. Con esos 5 aspectos, básicamente, podemos tener un buen contrato de representación que establezca al menos los aspectos mínimos que FIFA necesita para registrar ese contrato de representación, ¿no? Vamos un poco a profundizar en cómo funcionan las transferencias, obviamente de los futbolistas, tomando en cuenta que se firman en promedio 2 o 3 contratos en una transferencia. Es decir, hay un contrato de representación entre usted como agente y su cliente, pero hay un contrato de trabajo entre el club anterior y un nuevo contrato de trabajo con el club nuevo.
hay que entender un poco cómo se solemniza aquello, cómo se rescinde con el club A para el club B, o si es un préstamo o si es una venta definitiva. Hay varias formas de traspasar a un jugador o de liberar a un jugador justamente para poder ser transferido o inscrito en un nuevo club, sea esta la ocasión que esto esté funcionando, ¿no? ¿Qué sucede si usted y su cliente, que es un jugador o un club o un director técnico, deciden de mutuo acuerdo, es decir, voluntariamente las dos partes, no continuar con el contrato de representación porque sencillamente no se entienden, no hay química o no deciden continuar con la relación? Las dos partes tienen que en este caso firmar un documento en el cual rescinden de mutuo acuerdo el contrato de representación y de esa manera terminar su relación en buenos términos. Pero ¿qué sucede si el agente ya no le puede prestar servicios de representación a ese jugador o ese técnico precisamente porque salió sancionado por cometer una conducta que era infraccionaria? Lo que vamos a tomar en cuenta en este caso es que no solamente sale sancionado el agente, sino que pierde al jugador que estaba representando porque ese jugador puede liberarse de ese contrato precisamente porque ese agente ya no le puede seguir prestando los servicios de representación al estar sancionado, incluso sea temporal o definitivamente, ¿no? Vamos a ver también dentro del curso y a profundizar, que esto es un tema supremamente importante para FIFA, cómo funciona la representación de los menores de edad dentro del mundo de FIFA. Vamos a ver que hay un montón de excepciones para cuando sí se pueden transferir siendo menores de edad, pero hay también múltiples causas por las cuales los menores no pueden firmar un contrato de representación o si firman no tienen que pagarle a la gente si es que son transferidos de un club A un club B en un estatus de aficionado. Solo lo tendrían que pagar si cumple un aspecto esencial que vamos a ver dentro del curso, evidentemente, ¿no? Y luego viene el artículo 14 y 15, un poco de este reglamento de agentes que vamos a profundizarlo mucho, pero resumidamente encontramos que FIFA establece ciertas limitantes al reglamento con respecto a los asuntos económicos que tienen que pagarnos a los agentes. Es decir, si usted ya es un agente oficial acreditado con su licencia agente FIFA, usted va a ver que usted no puede cobrar lo que usted desee voluntariamente, incluso si el jugador se lo firme. Usted va a ver que tiene que cobrar de acuerdo a esta tabla limitatoria del artículo 15 que establece justamente los límites de los honorarios a pagar por parte de nuestros clientes a nosotros los agentes y que en muchos países sí se respeta. Entonces pues tenemos que tomar en cuenta si llevamos un jugador a la Major League Soccer de Estados Unidos, alguna de las ligas de Europa, vamos a tomar en cuenta que se obedece el reglamento, mientras que en otros países pues más bien se lo toma un poco más a la ligera, ¿no? Pero aún teóricamente debemos respetarlo, ¿no? Dice Camilo González, ¿están suspendidos aún, no? Sí, efectivamente, por el momento, insisto, temporalmente, están suspendidas la aplicación de este artículo 15, específicamente del reglamento con respecto a las limitaciones, pero tuve la oportunidad de estar en una charla de FIFA a comienzos de este mes y nos dieron la noticia no tan positiva de que evidentemente FIFA pues va a tener que readaptar este reglamento a las limitaciones que le ponga el Tribunal de Justicia Europeo, que no van a ser muy diferentes a las que están en este reglamento. Cuando salga, pues conversaremos el asunto seguramente, pero por el momento están inaplicables, pero para el examen hay que estudiarlas precisamente porque en el examen sí aparecen estas regulaciones, ¿no? Dice Camilo González, se supone que no saldrá en el examen preguntas sobre ese artículo. Yo creo que es un supuesto, pero que igual vale la pena estudiar el artículo completo porque no podemos prestarnos a sorpresas de parte de FIFA. Recordemos que el examen en las últimas ocasiones ha sido prácticamente el mismo, de tal manera que al ser el mismo, puede ser que también se continúe con ese mismo examen para el actual del 18 de junio y tendríamos que tomar en cuenta este conocimiento que nos brinda el artículo 15 para calcular eventuales honorarios de respecto a nuestros clientes con nosotros, ¿no? Un poco el contexto de aquello. Y finalmente vamos a ver derechos y obligaciones de los agentes, vamos a ver derechos y obligaciones de los clientes a los que representamos, evidentemente, vamos a ver cuál es el cumplimiento que tenemos que tener respecto a los requisitos continuos que tenemos que mantenernos vigentes año a año para poder seguir manteniendo vigente nuestra licencia de agentes. Obviamente, vamos a ver un poco sobre los derechos y obligaciones de los clientes, como ya lo mencionábamos. Vamos a ver sobre la divulgación y publicación, es decir,
tenemos que divulgar y proveer de cierta información a FIFA por medio del portal de agentes para que FIFA vaya tomando nota de quiénes son nuestros clientes, cuánto les estamos cobrando, qué facturas estamos emitiendo. Vamos a ver que es un poco controversial, por decirlo menos, por la información comprometedora sobre nosotros, sobre nuestra actividad económica que FIFA va a tener a la mano y que pretende hacerla pública definitivamente, ¿no? Y finalmente vamos a ver un poco la jurisdicción, es decir, dónde se reclaman las controversias entre agentes con otros agentes o entre agentes y sus propios clientes como tal. Vamos a profundizar sobre lo que es la Cámara de Agentes. Es un juez deportivo de FIFA que tiene conocimiento de las controversias o problemas que existen entre los agentes. Los asuntos disciplinarios también van a ser tomados en cuenta dentro del curso, es decir, qué conductas son prohibitivas, qué conductas son permisivas y cuáles conductas son más graves que otras para no incurrir en ninguna de ellas, ¿no? Dentro de aquello vamos a ver también las disposiciones finales de este reglamento como tal, que implican también cuáles son los idiomas en los cuales se trata este reglamento, el reconocimiento de las licencias que FIFA te puede brindar, cuáles son los grupos de trabajo de interés de FIFA alrededor del fútbol o alrededor específicamente de los agentes, y qué sucede en casos no previstos en este reglamento, quién los toma en cuenta, cómo se resuelven esas controversias, y es un poco el contexto de este reglamento de agentes, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar si alguien tiene dudas o consultas antes de empezar a explicar el otro reglamento principal que vamos a brindar dentro de esta charla, que es el reglamento de transferencia de jugadores. No sé si alguien quiere hacer una duda, alguna consulta y puede abrir su micrófono y hacerla adelante. No sé si alguien tiene el micrófono abierto y desea hacer alguna consulta, porque si no tienen dudas o consultas, pues avanzamos al siguiente reglamento. Más bien, creo que ahí pueden surgir un poco más de dudas respecto a la transferencia de jugadores, ya que la representación de jugadores es un poco más sencilla, ¿no? Si alguien tiene el micrófono abierto y va a hacer alguna consulta, con gusto la puede hacer ahora, y si no, más bien les ruego que cierren el micrófono para no generar interrupciones, ¿no? Pero bueno, es un poco el contexto inicial del reglamento de agentes que vimos en pantalla previamente, que era el procedimiento para convertirse y ejercer oficialmente como agente, que insisto, vamos a profundizar al pie de la letra en el curso que vamos a empezar el día 2 de junio a las 7 de la tarde, hora de Argentina, ¿no? Si por favor, Dani, me ayuda cerrando el micrófono de alguno de los oyentes que puede generar algún tipo de interrupción para la futura grabación de la clase, ¿no? Luego vemos este reglamento de transferencia de jugadores, yo le llamo la Biblia de los agentes de fútbol porque evidentemente es un reglamento en el cual se explican muy, pero muy detalladamente las transferencias de los jugadores, y de manera general vamos a ver que la FIFA nos determina el estatus de un jugador en sus disposiciones preliminares y en sus artículos iniciales, ¿no? Vamos a ver cómo estamos viendo en pantalla que el estatus de los jugadores solo puede ser o profesional o aficionado. No existe el estatus de semiprofesional o de semiaficionado, como coloquialmente a veces se lo menciona, ¿no? Vamos a ver qué sucede cuando un jugador cesa sus actividades, es decir, se retira. Vamos a ver qué sucede cuando un jugador está jugando profesionalmente y decide ahora retornar a una actividad como jugador aficionado, qué implicaciones conlleva aquello, qué sanciones podrían existir si no se cumplen los plazos para cambiar de estatus, evidentemente. Y vamos a ver también cómo funcionan las inscripciones de los jugadores, tanto en los sistemas que se usan a nivel de confederaciones como en el sistema TMS, que es el software de transferencias internacionales de futbolistas de FIFA, evidentemente, ¿no? Vamos a ver que de manera general los jugadores solo pueden estar inscritos en un club a la vez, y si ese club termina esa inscripción, ahí el jugador puede moverse a otro club. No puede, evidentemente, un jugador estar inscrito en dos clubes al mismo tiempo, precisamente porque solo puede jugar para uno y el derecho federativo está registrado únicamente en uno de esos clubes, ¿no? Vamos a ver dentro del curso también qué son estas famosas transferencias puente, que seguramente las hemos escuchado en la prensa, hemos escuchado que se sancionó a X o a Y club por haber cometido una transferencia puente. Vamos a ver que en muchas ocasiones también se sancionan a los agentes por participar de transferencias puente, y es justamente lo que les vamos a capacitar a ustedes para evitar que incurran en estas infracciones, que son sancionadas con un mínimo de 6 meses de suspensión de su licencia y un máximo de 2 años. Entonces, creo que es importante conocer detalladamente esta conducta que muchas veces cometemos inconscientemente, precisamente para evitar sanciones, ya que las sanciones son drásticas y fuertes, como lo mencionábamos, ¿no?
Los periodos de inscripción son las famosas ventanas de fichajes o mercados de fichajes. Vamos a ver cuántas ventanas de fichajes tiene que tener cada año, cuánto puede durar cada ventana de fichajes, cuándo se tienen que abrir las ventanas de fichajes. Vamos a ver que hay una que se abre antes de que empiece cada torneo, otra que se abre a mitad de torneo, otra que se puede abrir cuando finaliza el torneo para inscribirse para el próximo temporada, y es como funcionan un poco las ventanas de fichajes de manera general dentro de este reglamento de transferencia de jugadores, ¿no? Vamos a ver qué es el pasaporte deportivo de un jugador de fútbol profesional. No es un documento de viaje como originalmente muchas personas quizás lo consideran, sino que es un historial del jugador desde donde empezó su formación hasta dónde se encuentra actualmente, dónde se retiró. Vamos a ver qué implicaciones tiene este pasaporte deportivo. Vamos a ver qué implicaciones tiene para los clubes que contratan o que proponen ofertas a jugadores en los derechos de formación, en las indemnizaciones por mecanismo de solidaridad, y es un poco cómo funciona, ¿no? Y vamos a ver dentro del artículo 10 un asunto supremamente importante para quienes participan de transferencias, porque los préstamos, es decir, las sesiones de jugador, están hiperreguladas, en este caso por FIFA, y vamos a ver cuántos jugadores máximo se pueden prestar de un club a otro, cuántos se pueden prestar por temporada, cuántos puedo recibir como club en préstamo, y vamos a ver que está supremamente regulado, y creo que es un asunto del cual van a derivarse varias preguntas de examen que es importante tomarlas en cuenta dentro del curso que empezamos el 2 de junio, ¿no? Es un poco el contexto. ¿Qué pasa con las sanciones disciplinarias cuando se aplican? ¿Qué pasa con los jugadores cuando les deben dinero, les deben sueldos, les deben primas, bonos, aportes económicos que están establecidos dentro de sus contratos? ¿Cómo lograr que esos abonos o esos montos de dinero que se le adeudan a nuestros jugadores como agentes sean considerados deudas vencidas, es decir, sean consideradas deudas que ya obligatoriamente tienen que judicializarse para cobrarse, porque si no el club no las paga de buena manera o no las paga llevando el camino en paz entre la relación laboral, ¿no? Finalmente, dentro de este módulo 4, vamos a entender un poco la estabilidad que es sagrada para FIFA, que deben mantener los clubes con los jugadores respecto a sus contratos de trabajo, es decir, a sus contratos laborales, tomando en cuenta principalmente que los contratos no se pueden rescindir a menos de que acabe la temporada o a menos de que sea de mutuo acuerdo. Esos son los dos principios sobre los cuales FIFA se basa jerárquicamente con respecto a los contratos. Pero luego vamos a ver excepciones que cuando hay conductas abusivas, y vamos a ver ejemplos de esas conductas abusivas dentro del curso, también se pueden terminar los contratos por causa justificada. También cuando se adeuden dos o más sueldos, vamos a ver dentro del curso el procedimiento para aquello, o cuando tu jugador como agente que tú eres ya, lamentablemente no ha jugado un número o un porcentaje de partidos durante la temporada, de tal manera que es importante conocer cómo funcionan las rescisiones de contratos justificadas dentro de los reglamentos para evitar indemnizaciones a pagar por parte de nuestros jugadores, sino que al revés, las indemnizaciones lo paguen los clubes que no cumplieron con el reglamento que vamos a analizar dentro del curso, que es este que tenemos en pantalla, ¿no? Vamos a ver un poco también cuáles son las consecuencias de rescindir los contratos si eventualmente no se están cumpliendo. No sé si Dani me puedas ayudar silenciando un micrófono de alguien que está abierto. Porque lamentablemente cuando se rescinden los contratos, evidentemente hay indemnizaciones a pagar y obviamente no queremos ser quien pague la indemnización o quien cometió la infracción en este caso, ¿no? Es un curso bastante completo, es un curso express intensivo de 2 horas diarias en las cuales vamos a profundizar lo que normalmente se ve en un mes de curso en apenas 15 días, y justo después de los 15 días vamos a rendir el examen. Entonces, creo que es un curso diseñado específicamente para quienes estén sobre la jugada de rendir el examen o planifiquen rendir el examen a futuro incluso, pero ya pueden adquirir el conocimiento y pueden estar dispuestos a rendir el examen cuando lo vayan a rendir oficialmente, ¿no? Es un poco el contexto. Vamos a ver dentro del curso el módulo 5, que es la influencia de terceros, porque FIFA prohíbe que terceros participen de transferencias dentro del fútbol, quienes son considerados terceros como tal, sabiendo que el primero es el jugador y el segundo es el club dentro de una transferencia. Vamos a ver la imposibilidad o la prohibición de FIFA de que terceros influyan
en las decisiones político-deportivas de un club, efectivamente, o en las transferencias de jugadores o quienes están prohibidos de ser beneficiarios económicos de esas transferencias. Vamos a ver un módulo completo, que es este numeral sexto de fútbol femenino. Vamos a ver las regulaciones precisas sobre las jugadoras con respecto a su embarazo, a su periodo menstrual, con respecto a los permisos de maternidad, con respecto a la reincorporación al club después de haber estado de permiso de maternidad, respecto a la salud relacionada con la menstruación y obviamente también la salud del menor de edad, que tiene que tener un lugar especial para la lactancia, incluso mientras la madre está en el club, como vamos a profundizar en este curso. Y como les hablaba hace un momento, cuando estábamos tratando el tema del reglamento de agentes, estas transferencias que se dan cuando hay menores de edad involucrados, siempre que sean internacionales, de manera general están prohibidas, a menos de que se acojan a una de las 5 excepciones para transferir internacionalmente a menores de edad. Estas transferencias internacionales de menores de edad están en el artículo 19 que tenemos en pantalla y vamos a, en medio del curso, analizar cada una de aquellas. Vamos a poner múltiples casos y ejemplos, porque en mi opinión personal, cuando yo rendí examen y aprobé, tuve al menos 3 preguntas sobre transferencias internacionales de menores de edad y creo que es importantísimo aprobar el curso para rendir un examen con pleno conocimiento sobre menores de edad, ya que es un tema sagrado para FIFA, tal como la estabilidad contractual que la veíamos en el artículo 14. Vamos a ver qué sucede cuando hay menores de edad extranjeros en las academias de un país que no es su país de origen. Vamos a ver cómo se regulan las pruebas de jugadores mayores de edad por medio de FIFA. Es un tema supremamente importante, recién incorporado por FIFA hace más o menos un año. Entonces es importante saber que ya mandar jugadores a probar a otro club en otro país ya no es tan sencillo como hacer una llamada, recíbelo, pruébalo, que yo como agente pago sus gastos, sino que ahora FIFA tiene que estar informada, hay que llenar un formulario, tiene que estar aprobada la prueba por FIFA y esto lo tiene que conocer un agente precisamente por medio de este reglamento, como veíamos, ¿no? Por supuesto que vamos a ver los apartados sobre derechos de formación y mecanismo de solidaridad. Son dos conceptos totalmente distintos que se suele confundir mucho los agentes y genera confusión cuando no se los domina en su totalidad. Vamos a ver las edades, los rangos, los montos, etcétera, con aquello, ¿no? Finalmente, vamos a ver, por supuesto, también la jurisdicción de FIFA. ¿Qué le compete a FIFA conocer cuando hay un asunto o una controversia, que hay un problema que involucra a un club, a un agente, a un jugador, a un técnico, un árbitro, a una federación de un país en promedio, ¿no? Vamos a entender qué es el Tribunal del Fútbol, cómo está compuesto, cuántas cámaras lo conforman, qué le compete conocer a cada cámara. No es lo mismo lo que le compete conocer a la de agentes o la de estatus del jugador o a la de resolución de disputas. Vamos a ver cómo se procede judicialmente ante FIFA para cómo demandar, cómo rechazar una demanda, cómo contestarla, cuáles pruebas podemos aportar, cómo se aportan las pruebas y cuáles son las consecuencias si es que no obedecemos lo que FIFA nos ordena dentro de un juicio, en una resolución, pagar o cumplir una sanción o una penalidad económica, como ha sucedido en algunas ocasiones, ¿no? Y finalmente vamos a terminar con las disposiciones especiales que existen para el fútbol europeo en muchas ocasiones, para casos no previstos, para idiomas que se utilizan en el mundo jurídico de FIFA. No son los mismos idiomas oficiales para el mundo jurídico de FIFA que para los conocimientos ordinarios de otros idiomas oficiales de FIFA que vamos a ver en los estatutos, y de manera general es un poco el reglamento que estamos de manera preparatoria analizando precisamente para quienes están interesados en participar del curso. Es un curso bastante completo, bastante complejo, si es que no se toma en cuenta el curso en su totalidad, que logres rendir el examen y aprobarlo, ya que como se dan cuenta el conocimiento es muy técnico, jurídico en algunas ocasiones. Por ahí hay personas que dicen que hay que ser medio abogado para aprobar el examen. Yo no considero que es así, pero sí hay que estar bien ilustrado con respecto a los reglamentos que vamos a analizar dentro del curso. Está a un precio supremamente accesible, creo que cualquiera de nosotros puede abordarlo y creo que estamos preparados por medio del curso para rendir y aprobar el examen que tanto nos interesa para obtener la actividad económica de agentes de fútbol acreditado por FIFA oficialmente, lo cual te da un valor agregado para negociar jugadores con clubes del primer mundo, ¿no? No sé si por aquí en el chat estoy viendo que hay algunas dudas o consultas, voy a proceder a leerlas para irlas absolviendo. Bueno, Camilo, contesté tus preguntas.
¿Cuál es la fecha para la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo? Nos dijeron que este año va a salir, no una fecha precisa. El simulador de examen de FIFA, ¿qué me puedes sugerir? Por supuesto, sugiero que ya que estás inscrito para el examen, sugiero que aproveches el simulador de examen de agentes FIFA, que el simulador lo que hace es plantearte casos y ejemplos en base al conocimiento que ya tienes que tener para poder ubicar dónde está la normativa que es aplicable a tu caso, ¿no? Me dice Rodrigo Palacio, Cristian, ese PDF está en la página de agentes de FIFA, no me aparece ese PDF. Sí está el PDF en la página de agentes de FIFA. Aparte, Pablo, como lo menciona, lo vamos a enviar también en el grupo de WhatsApp del curso. En la página sí está y sí se permite descargarlo. Dice Lure Agency, lo de la prueba está suspendido porque es en informes de la plataforma de la gente. La prueba es en una plataforma que es fifa.agents.com, es la plataforma oficial de agentes FIFA donde se debe rendir el examen. A diferencia de años anteriores, este examen lo vas a rendir desde la comodidad de tu casa en videollamada con un delegado de FIFA, quien estará observando todo el tiempo y que solo puedas hacer uso del material digital que se encuentra en el portal. No puedes hacer uso de material físico, así que eso es un gran asunto a tener en cuenta para rendir el examen, ¿no? ¿Dónde está el simulador? Dice Matías Melián. El simulador está a partir del 2 de junio, lo vas a ver integrado dentro de la plataforma de agentes. Eso fue lo que dijo la última circular. Antes del 2 de junio no vas a poder acceder al simulador de preguntas todavía. Creo que es un poco el contexto de lo que vamos a brindar en este curso. David menciona acá, hola, soy menor de edad y vengo porque me gustaría jugar en un club que me podría contratar. En mi país no hay tantas oportunidades, tengo buen estado físico y me encuentro jugando. David, yo creo que más bien una vez que alguno de nosotros pueda brindarte los servicios de agente FIFA, podrías contactarte con alguno de los compañeros para que pueda de pronto mostrar algún interés en representarte. Y justamente para representarte está este curso para los que aprueben, obtengan su licencia de agente FIFA, ¿no? Lure Agency me dice, la pregunta no me respondiste. La prueba que debe estar autorizada por la FIFA está suspendido por ahora, ¿cierto? No, la prueba no está suspendida, la prueba está vigente, el examen está vigente, es el 18 de junio en el horario que tú escojas dentro de la plataforma de agentes FIFA. Entonces, es como funciona un poco el contexto. No sé si alguien tenga alguna duda o consulta adicional. Creo que hemos hecho una explicación importante de cómo vamos a manejar el curso y los invito a inscribirse porque realmente creo que es un curso bastante completo en un periodo de tiempo justo para poder rendir el examen previo al 18 de junio, que es la fecha en que se rinde a nivel mundial oficialmente, ¿no? Cristian, buenas tardes. Hablas con Luis Alberto, ¿cómo vas? Hola Luis Alberto, saludos a Panamá, gran abrazo amigo. Bien, Cristian, en la conferencia de FIFA que hubo en Miami en el 28 y 29 de febrero, uno de los conferencistas de FIFA dijo que para el 8 de mayo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fallaba el tema de cómo estaba el reglamento de agentes o cómo iba a quedar. ¿Qué se sabe de eso? ¿Al fin fallaron o no fallaron o quedó para el 2026? Quedó para este año, Luis Alberto. Yo estuve a comienzos de año, a comienzos de este mes, en la charla de FIFA en Bariloche, en Argentina, donde estuvo el jefe legal de FIFA, Emilio García Silvero. Esa fue la primera pregunta que muchos le hicimos y nos confirmó que en este año va a salir la resolución de última instancia del Tribunal de Justicia Europeo. Así que no hay una fecha exacta, pero antes de que se acabe el año tendremos esa respuesta oficial y veremos qué surge por el momento, ¿no? Ok, gracias. No, de nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda o consulta respecto al curso, respecto a la normativa que vamos a estudiar, a la modalidad del curso, a la modalidad del examen? De pronto, yo creo que es algo que deben absolver sus dudas o sus consultas ahora, ya que una vez que se hayan inscrito al curso, pues espero que tengan todo el empeño para aprobar el curso y rendir el examen y aprobar y obtener su licencia de FIFA, ¿no? Jorge Barcelona dice, hola Cristian, quiero saber la fecha del examen porque supuestamente en la página donde realicé el pago me dice que es el día 19 porque el 18 está completo. Efectivamente, Jorge, eso es algo que ha sucedido. El día 18 están llenos los cupos a nivel, asumo que mundial, y ya no solo puedes rendir el examen el 18, sino también el 19. Si encuentras un cupo para el 18, te va a permitir inscribirte para esa fecha, y si no, te va a permitir inscribirte para el 19 oficialmente, ¿no? Matías Melián dice, podemos enumerar los reglamentos a tratar. Básicamente te hablo, Matías, estatutos de FIFA, que es de una categoría de mediana relevancia para el examen, código de ética, código disciplinario, que son de relevancia media alta, y ahí vienen los de relevancia alta.
reglamento de agentes que vimos en pantalla en esta charla, reglamento de transferencias de jugadores que también acabamos de verlo, salvaguardias de FIFA, es decir, protocolos para la protección de menores de edad, cámara de compensaciones, cómo funciona la transferencia económica del dinero cuando hay una transferencia internacional de un jugador, el reglamento de procedimiento del Tribunal del Fútbol, es decir, cómo se procede legalmente para presentar una demanda ante el Tribunal del Fútbol, cómo son los plazos, cuánto tiempo tenemos para contestar, qué pruebas podemos aportar, cuánto dura el juicio, qué instancias de apelación tenemos, etcétera, ¿no? Cómo funciona. Ricardo menciona, ¿vas a enviar la información para la inscripción por correo electrónico? Sí, tanto el portal de agentes, el portal de Soy Agente FIFA, puedes tú inscribirte ahí con tu correo electrónico para que recibas la información actualizada. Y si dejas tu correo electrónico a los organizadores de esta charla del curso, con gusto se van a poner en contacto contigo para que puedas recibir la información completa que puedas estar necesitando. Creo que la información completa de manera general está en el portal. Por medio de esta charla hemos profundizado, pero una vez que te enlistes o te anotes para el curso, pues te darás cuenta lo completo que es esta charla con respecto al curso que vamos a brindar y vas a dominar la normativa en un tiempo récord. Esto es una carrera que vamos a hacer, es una actividad económica completamente autónoma que te permite trabajar libremente en lo más hermoso que es el mundo del fútbol, ¿no? Rodrigo Palacio menciona, en caso de aprobar el examen, ¿cuánto cuesta matricularse? Me imagino que te refieres a cuánto cuesta para ya oficialmente obtener tu licencia. Cuesta $600 el primer año y a partir del segundo año solo pagas 300 anuales para mantener tu licencia vigente, ¿no? Las preguntas del examen son las mismas a nivel mundial, dice Matías Sayorato. Sí y no, porque he conversado con gente que ha rendido el examen previamente en Europa y me dicen que para ello están más profundizadas las preguntas que tienen información estrictamente europea en los reglamentos, mientras que a nivel fuera de Europa, pues sí hay preguntas las mismas a nivel mundial, me atrevería a decir. Para la persona que estaba mencionando que quería un poco recibir la información, por favor contactarse con el organizador Pablo Rodríguez, que ha puesto su teléfono en el chat para poder obtener información adicional. Específicamente se lo digo a Ricardo, que fue quien preguntó, ¿no? Jorge Barcelona también menciona qué programas tenemos que tener descargados para el día del examen y qué es eso de la pantalla partida. A ver, programas específicamente para rendir el examen, ninguno. Simplemente que la plataforma de FIFA te pide descargar una app, una aplicación especial de FIFA, por medio de la cual es un browser, es un pequeño, es como un Google, es como un buscador, por medio del cual te conectarás una vez que vayas a rendir tu examen. Es decir, no lo rindes oficialmente desde tu browser de tu ordenador, sino que lo rindes desde la aplicación de FIFA que descargarás en tu computadora. Y la pantalla partida se refiere a que en un pedazo de tu pantalla vas a tener una persona que está vigilándote con cámara encendida y en el otro pedazo de la pantalla partida tienes el reglamento que te descargas del portal de agentes FIFA para poder rendir el examen, que es un documento bastante extenso, ¿no? Creo que es un Hola poco... Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, un gusto. ¿Qué tal? Adelante. Héctor de Paraguay te saluda. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, gracias. Justamente eso quería consultar, el tema de la pantalla partida, porque tengo entendido también que te pide otro dispositivo, ya sea un dispositivo móvil que esté encendido durante la hora para el examen, aparte de lo que sería compartir la pantalla de nuestro iPad o nuestro, ¿cómo sería? Nuestra computadora, ¿no? Bueno, Entonces, el para dispositivo lo que poder... te piden es que tengas una computadora apta para poder rendir el examen, una conexión de internet estable para que no te vayas a desconectar, pero no te piden requerimientos adicionales a aquello. Y con respecto a la pantalla partida es un poco lo que te explicaba justamente, ¿no? La pantalla partida lo que te hace es permitirte en un lado de la pantalla tener una persona que te vigila un poco con la cámara encendida y en el otro lado de la pantalla justamente el reglamento sobre el cual rindes el examen. Entonces, esa es un poco la práctica de cómo es la pantalla compartida, ¿no? Nos permite usar alguna aplicación de traducción del examen. El examen está en alguno de los idiomas oficiales para los cuales te hayas registrado. Solo se rinde el examen en inglés, francés o español. Si estamos en castellano, pues lo puedes rendir en nuestro idioma, ¿no? Rodrigo Palacio menciona también, llegando más a la fecha del examen, nos van a mandar información de cómo descargar esa app. La organización de este curso te puede explicar con lujo de detalles cómo puedes descargar la aplicación, pero no es nada complicado. Simplemente entrarás al portal de agentes, te aplicarás para rendir el examen, te descargarás el browser con 24 a 48 horas antes del examen. Es como descargarte cualquier aplicación de tu teléfono y no conlleva ningún arte, ¿no?
Héctor Bordón dice gracias, y no, más bien les agradezco yo a ustedes la presencia en esta charla introductoria al curso, simplemente para recordarles que empezamos el día lunes 2 de junio, 7 de la tarde, hora de Argentina, y terminamos el día 17 de junio, tomando en cuenta que el examen es al día siguiente, 18, es decir, no hay curso más completo y más fresco que este para que puedas rendir y aprobar tu examen, ¿no? Osman Perdomo, una pregunta, ¿en el curso nos mostrarán contrato de representación de jugadores como para entender la esencia del contrato? Por supuesto, en la publicidad que viste seguramente tomaste en cuenta de que más bien se te brindan los modelos de contratos de representación para que justamente tú puedas adaptar tu modelo de contrato a tu contexto de tu relación con tu jugador. Entonces, bajo esa premisa es un curso que mezcla teoría con práctica, y la práctica te sirve incluso para cuando obtengas tu licencia, porque se te va a facilitar un modelo de contrato de representación oficialmente, ¿no? No sé si alguien tenga dudas o consultas adicionales. Si no hay más dudas o consultas, más bien les agradezco a todos la presencia en esta charla. Creo que hemos un poco absuelto las dudas o consultas que puedan tener. No sé si el doctor Pablo Rodríguez quiera dar algunas palabras previas a despedirnos, si es que no hay más dudas o consultas por el momento, ¿no? Si no hay más dudas o consultas, más bien yo les agradezco la presencia a todos y los invito nuevamente a inscribirse para el curso. Toda la información está en soyagentefifa.com. Con gusto pueden escribir por medio de la página en caso de que tengan dudas o consultas. Hay un email, hay un chat de WhatsApp, y es un poco el contexto en el cual les puedo brindar. Dice, ¿cuándo será la próxima fecha del examen? El examen es el 18 de junio, como lo hemos mencionado. Esa es la siguiente fecha registrada por FIFA para poder rendir el examen. De ahí el siguiente sería para el 2026. Si es que no hacen otro en 2025, que existe la posibilidad de que lo hagan, ya que en años anteriores ha sido así. Así que es un poco el contexto. Muchas gracias a todos realmente. Agradezco su tiempo y su presencia. Ya que no hay más dudas o consultas, pues los invito a que si las tienen, las escriban por medio del portal soyagentefifa.com, y con eso podamos resolverlas. Un gusto saludarlos a todos y que se encuentren muy bien. Hasta luego.